ya vean si les faltan dudas o no. Entonces, pues por eso les tuve que rechazar un ratito para poder reiniciar mi llamada con ustedes. Bueno, vamos a esperar que se terminen sus compañeros. Ahorita iniciamos. Tienen 5 minutos por si quieren ir a tomar agua o hacer algo. Ahorita iniciamos, ya que terminen de cambiarse. Nos toca ver tema nuevo. Yo creo ya no tardan en entrar los pocos que faltan. A lo mejor hoy no entran. Así que voy a empezar con la exposición de tema. Con el tema del día de hoy iniciamos su tercera unidad. Recuerden que en esta tercera unidad ya es el cierre del semestre. Vamos a hacer un solo examen para esta tercera unidad en 15 días y todo lo demás, lo que generalmente se califica, o sea, sus presentaciones, es así, también van a tener presentaciones que hacer por equipo, todo esto, pero en lugar de hacer ya más exámenes, lo siguiente se califica con la parte del proyecto, que ocupa una parte, es el equivalente a un examen, así que es como el 30% de su calificación de ese último parcial. Pero bueno, ahí ya les había dicho que van a tener ahí algunas opciones para ganar puntos, como tipo concurso para puntos, pero bueno, ya les diré de qué tal. Por lo mientras, les comento que ya les voy a publicar la rúbrica no me acuerdo si el lunes se las publiqué, no sé si lo rechacé o lo acepté. Bueno, si el lunes se las publiqué, pero yo ayer la adapté, entonces se las publico para que ya la revisemos. Mañana vamos a trabajar en eso y también vamos a trabajar en un repaso, o sea, al inicio, la primera hora, vamos a hacer un repaso de los ejercicios para su examen del día jueves para ver si ya comprenden, si todavía tienen alguna duda, algo. Vamos a hacer pues no es propiamente el examen como tal, porque son variantes en el examen, pero incluye algunos de los casos que van a tener que resolver en el examen. Entonces vamos a hacer así como que unos ejemplos muy didácticos y prácticos donde ustedes pueden identificar si ya comprenden qué está pasando en cada uno de ellos y ya en la segunda parte, lo que analizaríamos o revisaríamos es ya la rúbrica como queda y las dudas sobre la rúbrica para el proyecto, porque estamos hablando que tenemos alrededor de 3 semanas para desarrollarlo. Bueno, protocolo, porque no va a ser como tal un proyecto. Entonces, para que vayamos avanzando. Les digo, todavía hay que ver algunos, creo que son 3 temas, o sea, y otros 2 de la parte de electro y al mismo tiempo ya ir avanzando en sus proyectos. Entonces, el tiempo que a veces dedicábamos para hacer los incluso eso se va a estar dedicando para eso. Y también en la parte de ejercicios, pues disminuyen un poco solo para reafirmar conocimiento. Bueno, disminuyen en complejidad, porque además ahorita van a ver, hay varias cosas que vamos a tomar ya bueno, no como entendidas, como deducidas, porque ya lo hicieron con electro, entonces no los voy a desgastar ahorita otra vez explicándoles toda la integral y todo. Yo sé que sirve como retroalimentación, pero también es mucho tiempo ocupado cuando en realidad ya lo vieron en electro y lo pueden ver en los videos que les mando si es que todavía tienen la duda o en el material que les mando de apuntes donde vienen deducidos ejercicios y la teoría. Entonces, ahorita van a ver que la mayoría pues ya comprenden, entonces vamos a utilizar, en esta parte vamos a utilizar muchas fórmulas que ya están deducidas y ahora más les voy a decir de dónde se dedujeron porque ya lo hicieron conmigo en algún momento y están en las otras diapositivas. Entonces no es necesario que volvamos a hacer otra vez nuestros 40 minutos para deducción de cada una de las integrales y todo esto. Ahorita les voy a ir diciendo rápido cuáles son las analogías. Bueno, pues vamos a pasar y así entre nuestros compañeros, pues me regreso a la llamada principal. Les voy a compartir mi pantalla y donde tengan dudas ya saben que pueden interrumpir. Ok. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, profesora. Así es, maestra. Gracias. Bueno, pues corresponde al primer tema de la unidad 3, que les decía es el cierre. Es el tema de campos magnéticos y la mayoría del material que vamos a ver aquí, hasta un cierto punto, que es la parte discreta, ustedes ya lo conocen, solo es repasarlo, pero también pues por si alguien no lo sabe o no lo revisó bien, o también entiendo que creo que justo estos temas son los últimos que ven en el nivel medio superior y a lo mejor justo a ustedes les tocó que se juntara cuando empezó todo este caos, ¿no? Que nadie sabía cómo dar algunas cosas, no había mucho material todavía didáctico, entonces como no lo sé, pues mejor lo vemos, les digo que son temas muy sencillos y son definiciones. Es que busqué una crema porque sí les comenté que me extrajeron una muela del juicio que nunca salió, se quedó por allá adentro en el hueso y la tuvieron que arrancar, entonces no puedo tomar mucha agua porque me llevo la cicatrización y todo esto, entonces pues se me resacan un poco los labios y me duelen. Bueno, pues bueno, y más desde las 8:30 hablando.
en clase ya. Vamos a ver entonces los campos magnéticos. Y les comentaba que son muchas definiciones, es para recordar y para ir estableciendo con qué estamos trabajando ahora. Entonces, como siempre, vamos a establecer principios básicos, las leyes, la ley de Gauss, pero solamente como desde el punto de vista de mapearla desde campos eléctricos a campos magnéticos. En realidad, pues ya aparecen otras nuevas, ¿no? Para la resolución y que son más efectivas. Pero en términos de la integral, están muy relacionadas. O sea, es prácticamente utilizar ese tipo de integrales. Entonces, el magnetismo, toda la parte de la teoría electromagnética, bueno, del magnetismo, proviene de estos elementos que ya todos conocemos, el beneficio que tenemos con respecto a esta parte de la física. Una es que es a macroescala, es decir, esta sí la podemos observar, no como allá cuando nos cuentan que hay el electrón empuja al otro el electrón y bla, bla, aquí no, ¿no? O que la esfera cargada empuja a la otra esfera cargada. Aquí es más evidente y la mayoría, y si no es que todos, han jugado y hemos jugado con imanes desde muy pequeñitos y comprendemos al menos en nivel intuitivo que tienen un polo que atrae y que atrae elementos metálicos, ¿sí? O elementos que también son imanes, y que hay otro que repele. Eso lo sabemos perfectamente. Ya después con nuestras clases, supongo que desde primaria y secundaria, nos enteramos que los imanes siempre aparecen a pares en cuestión de sus polos, es decir, nunca vas a encontrar un imán que solo sea el polo norte o un imán que solo sea polo sur, sino que siempre cada imán, no importa cuántas veces lo troces, cada uno, cada pedacito, cada trocito, va a dividirse en un polo sur y un polo norte. Y que bueno, hay ciertas interacciones entre polo sur y polo norte, pues hay igual o semejante a la carga eléctrica, se atrae el norte con el sur y el sur con el norte. Y en este principio precisamente se basa la parte de la brújula. Cuando nosotros ponemos una brújula, el polo, la aguja imantada de la brújula o la plaquita imantada de la brújula, al menos las analógicas, las que sí vemos en la agujita, porque ahora hay muchas que vienen con el celular y que tienen información de otro tipo. O sea, no hay precisamente una aguja, pero en la tradicional tenemos una agujita o un filamento de algo, lo colocamos y este filamento gira. Entonces el polo sur de ese filamento se va a alinear con el polo norte de la Tierra y el polo norte con el polo sur, ¿sí? Por los campos. Entonces el principio básico de las brújulas, seguramente algunos ya hicieron alguna en casa cuando les dejaron sus proyectos en secundaria o en primaria, que era imantar, o sea, con un imán frotaban la aguja, una aguja de esas de coser, la ponían sobre agua o la ponían en un corcho y sobre agua para que flotara y ya la dejaban que girara. Pues esos fenómenos los conocemos muy bien, les digo, casi todos hemos jugado, hay muchos juguetes de niños que vienen con imanes, los imanes de los refrigeradores que en muchas casas se acostumbran, ¿no? Que ahora son súper famosos como souvenir de viaje, todos esos, entonces conocemos los imanes. Y hace un momento les comentaba a sus compañeros que yo quedé hace mucho tiempo sorprendida, alguna vez, incluso así como con un poco de susto. Tenía mi cereal en esos platitos plásticos que son delgaditos, no los de ¿cómo se llama esto? De cerámica, sino el platito básico de plástico, ese de niños. Y al terminar, había unos imanes en la mesa con los que estaban jugando, no imanes ¿cómo se dice? De refrigerador, porque esos tienen, pues son plásticos junto con polvo de imán, entonces son bajitas. La atracción, bueno, el campo que forma, la concentración de campo que forman, la intensidad es bajita, pero tenía unos imanes, por alguna razón, no sé si eran de una bocina que se había roto o algo, y obviamente pues se dividieron y puse el plato encima de los imanes al terminar mi cereal, solamente la leche con el sedimento que queda. Pues imagínense mi susto cuando vi que había un montón de como puntitas de clavo así paradas, ¿no? En el plato. Yo dije, ay, le molieron a mi cereal un metal y me lo comí. Pues no, resulta que son esos cereales fortificados que traen hierro y ese óxido de hierro pues actúa igual y así se veían mucho sedimento. No sé si me tocó una carga grande o esa cantidad traen, pero sí. O sea, se puede ver al final del plato del cereal, en los sedimentos, se pueden ver ahí los imancitos como se paran, como se ordenan. Bien. Entonces, los que no hicieron el experimento en la secundaria, de todas formas en algún momento ya interpretaron ya sea con los clavitos, con los alfileres, qué sé yo, y es un fenómeno, les digo, muy observado, muy entendido, incluso por personas que nunca en su vida han tomado física. Hay muchas abuelitas que imantan sus tijeras a través de ponerlas en contacto con un imán. Cuando no las están usando para cortar, las ponen en contacto, ay, perdón, las ponen en contacto con un imán, porque precisamente ese imán lo que hace es mantenerlas como un imán temporal. Entonces, las usan, las quitan, y eso es para que puedan jalar sus alfileres, ¿no? Bueno, incluso las personas que se dedican a manualidades hacen lo mismo.
imantan sus tijeras. Ahora que ya avanzó la tecnología, hay forma de armar materiales que vienen ahí como aliados en la punta y ahí traen ya el imán. También los desarmadores hasta traen su puntita como negra para poder agarrar el tornillo y sobre todo esos que luego ustedes utilizan, que son como de más precisión. Entonces agarras tu tornillito, lo llevas y lo colocas en el orificio donde vas a atornillar y ya vienen imantados. Pero antes era la forma de imantar, ¿sí? Y tanto las personas que tenían solamente la tijera ahí del metal como las personas que tenían sus desarmadores, cuando no estaban utilizándolo, los ponían sobre un imán y ya sabían que se imantaba. Entonces, hay varias maneras de inducir estos campos magnéticos, que en realidad lo que nosotros sentimos son esos campos magnéticos, en los que nosotros sentimos junto con otro. Aquí, a diferencia del campo eléctrico, donde sí podemos percibir esos campos cuando, por ejemplo, lo que decíamos del efecto del vello del cuerpo, del vello corporal, que si pasa cerca y se te erizan los vellos por el escape de electrones o por el tratar de jalar a la otra carga. Aquí pues necesitamos a fuerza un metal y un imán o dos imanes, qué sé yo, para sentir. Ustedes saben que los tratan de unir y sienten que se los empujan y al contrario. Si son muy potentes, luego te dicen hasta cuidado porque te puedes machucar los dedos, ¿no? Porque se jalan. Entonces, son fenómenos muy conocidos. Lo que aquí vamos a ver pues es precisamente cómo se explican, recordar algunas de sus aplicaciones y bueno, en realidad es como que un principio bien conocido de cómo funcionan. El primero que ya les han explicado, pero vamos a recordarlo, pues es a través de Ørsted. Ørsted fue de los primeros que analizaron o vieron cómo cuando nosotros hacemos pasar una corriente a través de un alambre, este genera un campo magnético. Y aquí es donde viene una parte importante que los que llevaron moderna o cuántica o algún poquito de eso en media superior, pues les comentaban que hay teorías que tratan de unificar todas las fuerzas y pues esta sí ya está unificada, la teoría electromagnética. Los fenómenos eléctricos junto con los magnéticos interactúan entre sí, por lo tanto comparten varias ecuaciones y se relacionan entre ellas. No vamos a llegar tanto a ese nivel, pero pues recordar por qué es electromagnetismo, ¿no? Y básicamente pues usted encuentra que si tú generas una corriente, hay un campo magnético que se genera alrededor de esas cargas que se están moviendo y entonces generas fenómenos magnéticos y a partir de comportamientos eléctricos generas campos magnéticos. Entonces, como lo comprobó, ahí está el experimento más o menos y por ahí hay varias fotos y todo de cómo lo hizo. Colocas el filamento, colocaba su brújula. Estas no son de las de agua, son de las que colocan un pivote y encima una laminilla cargada y entonces pues se ordena, ¿no? Y ya más adelante van a entender cómo se ordena. En realidad no se ordena en esa dirección, sino que se va a poner cruzada. Ahorita van a ver por qué. Entonces, pues ese fue el principio y de ahí se empezó a desatar una serie de operaciones, de deducción de operaciones y de ecuaciones para describir estas teorías. Entonces, lo que sabemos es que siempre que hay un flujo de corriente, siempre que hay una corriente atravesando algún material, ¿sí? Se va a generar un campo magnético y que este campo magnético, aquí viene lo importante, a diferencia del campo eléctrico donde todavía tenemos varias variables involucradas que son de tipo escalar, aquí las variables involucradas en su mayoría son de tipo vectorial. Entonces, si recuerdan de análisis vectorial, ustedes saben que el espacio vectorial es el único que posee una operación que no tiene ningún otro espacio y que tiene que ver con, digo, hablando de espacio vectorial, a lo mejor ustedes vieron solo en 3 dimensiones, pero en realidad en n dimensiones, o sea, todo lo que se puede representar como vectores, tiene una operación propia, única, que es la del producto vectorial. Nosotros aquí nos vamos a dar cuenta que los fenómenos electromagnéticos se describen, se explican y de alguna manera se producen a fuerza en 3 dimensiones. ¿Sí? Aquí no podemos bajarnos al plano. Hay o había ciertas limitaciones, por ejemplo, los libros impresos pues tienen el hecho de que necesitas ver todo en plano, entonces te hacen algo como esto, que es formar una perspectiva, ¿sí? Donde pues tú ya te tienes que imaginar que esto es un objeto con altura, ancho y profundidad y que está moviéndose así, pero son dibujos. En realidad, la verdad, con suficiente tiempo ya podríamos hacer algunas manipulaciones, ya sea con GeoGebra o con Wolfram o cualquiera de estos para generar y verlos cómo se mueven. Igual seguimos limitados por la pantalla, pero bueno, nos da un efecto visual de 3 dimensiones. Entonces, pues lo que tenemos aquí es que hay ciertas reglas que, y más allá de convenciones, son reglas que sí se presentan físicamente, es decir, que así funcionan. Las convenciones se fijan para que todos se den cuenta de un sistema de referencia, pero así funcionan. Eso que estamos viendo aquí, las rayitas es como anillos,
¿cómo le llaman? Sí, anillos, ¿no? Los de Neptuno, como anillos. Esos son, ay, ya me falló, ¿verdad? No sé qué dije. Ok, Saturno. Ok, esos anillos, no, también el otro tiene. Esos anillos son, el campo magnético. Y esos son reales, o sea, cuando ustedes colocan un campo, eh, perdón, cuando ustedes hacen pasar una corriente a través de un material, ya sea filamento, varilla, etcétera, realmente van a observar esos discos. ¿Sí? Si ustedes tienen algo para observarlos o pueden poner alrededor o sumergirlos en un material donde se ordene algo a través de ese campo, así es el campo. El campo está ocurriendo ahí físicamente y es así. Bien. Entonces, nuevamente, estas interacciones son de tipo, ¿cómo le llaman? Sin contacto. Entonces, ahí están esos campos. Cuando yo coloqué en presencia de uno de ellos un objeto y pudiera moverse solito, por ejemplo, que meto en un gel un material, hago pasar una corriente y hace que se va a generar un campo eléctrico, por lo que dijo Ørsted, siempre a través, una vez que pones a electrones en movimiento, se generan corrientes, o positrones en sentido contrario, se generan corrientes. Bueno, entonces yo observaría realmente eso, que alrededor se le van a pegar todas las cositas que llevo puesto en el gel que puede atraer, ¿no? Entonces, eh, algo importante aquí es que dentro de esas convenciones que utilizamos para todos reportar lo mismo, hay ciertas notaciones. Esas notaciones que nos permiten entender que se está dibujando a pesar de que esto ocurre en 3 dimensiones. Entonces, una de ellas es que si la corriente circula de izquierda a derecha, el sentido del campo va a ser al contrario de las agujas del reloj. Es el caso primero, este. ¿Sí? Y la notación que ustedes van a observar en los libros y en el material es esto. Cuando están circulando de esa manera, van a observar una cruz. La cruz indica por aquí está entrando y aquí, por aquí está saliendo. Si lo que ven es un punto que equivale a la punta de la flecha, dice, ah, mira, está saliendo. Entonces, ahorita más adelante les pongo ya ese corte transversal. Entonces, si la corriente circula de izquierda a derecha, ¿sí? Si hacemos pasar la corriente que vaya desplazándose desde la izquierda hasta la derecha, entonces el campo va a tener, las líneas del campo van a aparecer en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí está la flechita que indica su dirección. Entonces van a aparecer en sentido contrario. Si hacemos lo contrario, si ahora generamos una corriente que va de derecha a izquierda, entonces el campo aparecería en sentido contrario. ¿Sí? Esa es una convención y pues es una forma de estandarizar lo que estamos trabajando. Entonces, esa es la primera como de las convenciones que son importantes acá. Entonces, decíamos la limitación del plano. Lo que tenemos aquí es que, ay, perdón, ahí va, me equivoqué de mouse. Lo que tenemos aquí es que si estamos en un dibujo, en un esquema plano, pues esto de aquí, esta crucecita, ya dijimos, indicaría que la corriente va entrando, o sea, que los electrones están entrando, o bueno, la corriente va fluyendo, el flujo de electrones va fluyendo de su pantalla hacia adentro de la pantalla. Y en este caso entenderíamos que están saliendo, ¿sí? Que vienen de allá y vienen hacia acá. Entonces aquí se ven las líneas como van. Sentido contrario a las agujas del reloj y en el sentido de, sí, en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Son convenciones y es importante recordar eso y también es importante recordar que pues es una notación que se utiliza en los libros. En realidad esto está ocurriendo en 3 dimensiones y eso va a ser aquí como que la aportación importante. Entonces, bueno, aquí lo ponemos. ¿Sí? Entonces, el campo magnético producido por una corriente siempre forma un ángulo recto con la corriente que lo produce. ¿Sí? Entonces, esta B representaría la velocidad de los electrones, es decir, hacia dónde va la corriente. Aquí tenemos una sola partícula, entonces en lugar de flujo sería uno, por eso no le llamamos corriente, es una partícula moviéndose con una velocidad en una cierta dirección y el campo saldría perpendicular. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No sé si en media superior se los explicaron, pero ¿cuál es el punto aquí? Nosotros tenemos tres cantidades que nos describen esos fenómenos, esas fuerzas. Entonces, esas cantidades dijimos, existen en el espacio. Ya no nos podemos limitar a trabajar en planos porque existen en el espacio. Para tener un buen reporte, al final son de tipo vector todas, o sea, son interacciones con una representación vectorial. Entonces, para poder dar información sobre ella, requerimos conocer su magnitud y su dirección. Y si están en diferentes planos, entonces pues hay que trabajar con el material que decíamos que es el de producto cruz. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Tienen dirección e intensidad. Bueno, el campo magnético tiene dirección e intensidad, eso ya lo sabemos, o sea, tiene una dirección, es un vector, tiene una intensidad, es el equivalente a su magnitud. Nada más que aquí en campos magnéticos se le llama intensidad porque eh, la intensidad te mide qué tan fuerte es, digamos, pero solo en términos de magnitud. Aparte le tienes que decir, mira, es muy fuerte en esta dirección, ¿sí? Porque a lo mejor en la otra no lo es tanto. Entonces, le llamamos intensidad de campo.
pero cuando ustedes oigan intensidad, no es un vector, es la magnitud de ese vector, es la medida de ese vector. Y sus líneas de fuerza están concentradas cerca del conductor. Eso ya lo vimos tanto en el dibujito de inicio, donde se ve que cerca de los polos está muy concentrada la limadura de hierro. Y también lo entendemos cuando jugamos con imanes, sabemos que si estamos suficiente alejados, pues sí sentimos que no lo va a empujar, pero conforme los queremos pegar más, pues ahí es donde sentimos que está concentrada las líneas, ¿no? Entonces, efecto físico real. El campo magnético de un conductor no se limita a un solo plano, eso lo estoy insistiendo desde hace un momentito. Cuando nosotros analizamos el campo magnético, no podemos hablar de una de sus, bueno, sí podemos hablar de una de sus componentes, pero tenemos que ser específicos. Estamos analizando una de sus componentes. En realidad, para describirlo en su totalidad, requerimos trabajar las 3 dimensiones para dar un resultado correcto, completo, un vector. Entonces, pero pues tenemos el análisis vectorial, ahorita vamos a ver. Nada más aquí una breve explicación, aunque pues esta es como la que aparece en los libros, pero cada vez es un poco menor, aunque en la realidad hay muchos campos ahí en el ambiente, ¿sí? Pero cada vez son menos. Un ejemplo de ellos es que antes pues la mayoría de la televisión era por ondas electromagnéticas, ahora pues ya se confinó a que viajen por cable la información, a que usen fibra óptica, etcétera. Pero pues antes eran así, ¿sí? Todas eran a través de enviar la onda y de percibirla. Ahorita tenemos tecnología mucho más avanzada que nos ayuda con eso. Un ejemplo pues, son los microondas, ¿no? Que está ahí confinada, las ondas no salen. Si no, podrías poner un vaso a un lado del micro y sentir que también se calienta igual que el de adentro. Entonces, o sea, ya hay tecnología muy avanzada, pero sí hay, las ondas electromagnéticas sí son importantes. Y algo importante es que estas ondas viajan a velocidad de la luz. Entonces, sí hay unas ciertas diferencias, lo vamos a ver después. Una cosa es que viajen en el vacío o que cuando estamos en el ambiente consideramos que es el vacío, aunque les acabo de decir. Estas ondas interactúan con todas las demás ondas que encuentren presentes, por lo tanto, aunque sean de diferente procedencia, siempre interactúan. Entonces, un ejemplo muy claro es que eh, la transmisión por satelital es mucho más rápida que la transmisión, digamos, en tierra, ¿no? Por antenas. Y eso pues lo pueden comprobar si están viendo su partido algunas personas, sobre todo antes, creo que ahora ya con los nuevos codificadores no, pero aún así la televisión abierta por codificador sigue siendo de la otra manera. Entonces, a veces si tú lo estás viendo en el celular, oyes que más bien tú ves el gol y unas décimas de segundo después los de arriba gritan gol, ¿no? Entonces, sí hay ahí cierta interacción con otros campos y también con materiales, ¿sí? El que tenga que atravesar materiales, así como en los campos eléctricos veíamos que hay una constante de acuerdo al material que van a atravesar y que generalmente lo usamos como epsilon cero, es decir, en el vacío. Aquí en el campo magnético hace mucho más efecto esa constante. Aquí sí tenemos que considerar qué está atravesando y como les digo, está lleno de ondas el ambiente. En realidad hay interacción y por eso es que, aunque idealmente viajan a velocidad de la luz, pues vamos a encontrar muchas veces que no alcanza esta velocidad por todo lo que con todo lo que se va encontrando. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que estamos viendo una partecita como un inicio de la unificación de dos fuerzas, ¿no? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, de estas dos interacciones. Entonces, hay constantes que aparecen en estas ecuaciones, unas que ya conocen, y otras pues hay que recordar. Aparece la velocidad de la luz en el vacío, por lo que dijimos hace un momento. Aparece la permitividad eléctrica, que esa viene del hecho de que los fenómenos magnéticos se pueden crear a través, o sea, hay imanes naturales, eso no los movemos ni nada y son objetos imantados que producen un campo. Pero la mayoría de los que trabajamos y manipulamos para los dispositivos y en general la mayoría de tecnología que utilizamos ahorita, la tecnología de punta, son manipulados, son por corrientes. Entonces, esas corrientes pues obedecen a que también tengamos que recuperar toda la parte que vimos en electrostática y en interacción entre campos eléctricos. Entonces, continuamos utilizando la epsilon cero, que es la permitividad eléctrica, que ya vimos que es una propiedad de los materiales para permitir que los atraviesen campos, etcétera, ¿sí? Entonces, generalmente trabajamos la epsilon cero para nuestros trabajos didácticos, pero sí hay que tener cuidado cuando ya están diseñando, cuando ya están proponiendo algo que va a tener interacciones con materiales o que va a estar dentro de algo, que no se les aísle, etcétera, pues esa permitividad. Bueno, ya aparece una nueva, que es una similar, pero ahora para los campos magnéticos, ahora es permeabilidad magnética. Y eh, su notación es la mu cero, ¿sí? Así como la otra era epsilon cero, mu cero para el vacío, y obviamente las mius para
el material con el que vayan a trabajar o aislar, etcétera, pues esos ya están caracterizados, esos ya se midieron en el laboratorio y por ahí debe haber tablitas. Entonces, la permeabilidad magnética del vacío, pues se considera que tiene un valor exacto y precisamente esas son como constantes muy fuertes a nivel de estudios físicos, porque están relacionadas con C de esta manera. O sea, la velocidad de la luz en el vacío, y precisamente de ahí salían esas que tenemos, tiene que ver con μ0, epsilon 0, o sea, 1 sobre el inverso de la raíz de estas dos, nos da la velocidad de la luz en el vacío, aunque es más bien lo contrario. Estas constantes salen de despejar de la velocidad de la luz en el vacío y la permitividad y permeabilidad en el vacío. Entonces, esa es la relación que existe entre estas tres constantes. Bueno, aquí están los valores numéricos, ustedes ya los conocían. Aquí hay una epsilon 0 en términos de farads y metros. Ustedes, bueno, la conocen sustituida aquí, que ya la tenemos como 1 sobre 4 pi epsilon 0 y que nos da en newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahorita para la parte de fenómenos magnéticos, a veces la van a encontrar en estas unidades y a veces va a aparecer acá. Nuevamente, como allá, cuando luego integrábamos y quitábamos la 4 pi epsilon 0, etcétera, pues pasan. A veces quitamos algunas unidades, ¿no? Depende de que salgan, pero bueno, esta es una de las unidades. Si lo trabajan, van a obtener también las otras, hay equivalencia. Entonces, otra parte importante, pues la unidad de capacidad, ¿sí? Nosotros aquí vamos a ver que hay una manera, o sea, nosotros al final lo que hacemos al mover, hacer interactuar objetos entre campos, es igual que cuando queremos mover cosas contra la gravedad o a favor de la gravedad. Aparecen trabajos y por lo tanto energías y bueno, entonces tenemos la capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Y bueno, nuevamente esto que ya habíamos visto, los coulombs, coulombios, depende del libro, decía España de todo, los coulombs para las medidas de la carga. Entonces todo esto ahora se va a ir como adjuntando a lo que ya teníamos porque pues ya son fenómenos que digamos, se generan por la presencia del otro, ¿sí? Como dijimos, y los campos magnéticos, más los que aquí estudiamos, vienen por la presencia de corrientes, pues las corrientes a su vez son flujos de electrones, que de hecho por aquí creo que se los puse. Bueno, la permitividad magnética va a ser importante porque la mayoría de sistemas construidos de donde sacamos provecho de campo magnético van en materiales. ¿Sí? Aquí no nada más podemos ponerlos en el aire y decir, ok, que se transmita y en el vacío y listo, sino que utilizamos materiales para encerrar, para encapsular, para aislar, incluso para no aumentar, pero sí permitir más el flujo, etcétera, ¿no? De esas líneas. Entonces, vamos a decir de alguna manera que es energía almacenada, aunque no es como tal, pero está relacionado, ¿sí? Porque yo puedo producir que un imán, diciéndolo de esta manera, ¿no? Dañe otra cosa si lo pongo en contacto, pero si yo le pongo una carcasa adecuada al instrumento, puede ser que el campo que sale no sea tan fuerte como para dañar otras cosas o para interactuar con otras cosas, sino provocar lo que en realidad quiero, ¿no? Que muchas veces se utiliza para acelerar electrones, o sea, o partículas, en general es como para aumentar la energía en algunos aparatos, ¿sí? Potenciarla. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, seguramente ustedes lo vieron con el sincrotrón o con el colisionador, no sé, a lo mejor les dieron ese ejemplo, pero tiene que ver más o menos por ahí. Está relacionada con la inductancia. Nosotros ya vimos que podían a través de acercar un objeto, por ejemplo, cuando se frotan el cabello con la regla, pueden generar ahí un campo en la regla, un campo eléctrico que atrae los papelitos. Bueno, nosotros aquí también podemos generar o inducir campos magnéticos, que es lo que más se hace en general. Utilizar material magnetizado no nos permite, por extraño que parezca, tanta manipulación como generar nosotros los campos. Entonces, esa palabra pues, va a ser muy importante aquí, la parte de inductancia, la de inducción, ¿sí? Entonces, esa inducción es la que ustedes ya conocen, que han oído y la gente la utiliza similar para decir, es que lo indujo a la bebida, es que lo indujo a las drogas, ¿sí? Pues es una influencia fuerte, pues bueno, algo así queda aquí, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con la presencia de un medio magnetizable, lo que decíamos hace un momento, nosotros podemos inducir imanes temporales, generar imanes temporales, pero también podemos inducir campos muy fuertes y esa es como que la principal o el aprovechamiento principal hasta ahora de la parte magnética, aparte de la otra que les decía, bueno, en general es eso, potenciar los campos, cuando los haces muy fuertes te sirven para manipular, ¿no? Y manipular cosas a nivel atómico y molecular, pues sirve un montón, porque es difícil y ahí ya no podemos meter mano, entonces esos campos son una maravilla en ese aspecto.
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, y uno de los ejemplos más claros que ustedes conocen son las bobinas, los solenoides, donde ahorita vamos a ver un ejemplito para recordar, pero lo que hacemos es una concentración de campo que nos permite pues hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el efecto del medio, ya decíamos, se establece, ¿sí? En conclusión, esta parte de la permitividad se establece en términos de la permeabilidad relativa, es decir, una es la del vacío, que ese es considerando que no hay nada que lo afecte, pero en realidad aquí generalmente hay cosas que lo afectan, ya sea el material, ya sea otros campos, entonces hay unas permeabilidades relativas, hay formas de medirlas, entonces eso no hay mucho problema, pero hay que considerar eso. Aquí no siempre los fenómenos ocurren en el vacío, hay que tener cuidado de qué es lo que se va a sustituir. Pero bueno, en términos didácticos, primero váyanse por la otra, en fin, que no varían mucho, al menos no si no son aislantes de esos campos, pero primero váyanse por la otra. Ok, entonces, decíamos que conviven en 3 dimensiones, entonces nuestra ecuación, el equivalente, y recuerden que iniciamos con la parte de dinámica y decíamos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos un cuerpo que se mueve, ese cuerpo tiene una masa, su propiedad intrínseca, si lo aceleramos, pues entonces tenemos una fuerza. ¿Okay? Bueno, luego nos pasamos a la parte eléctrica, donde decíamos que, bueno, y pasamos todavía por la de los resortes. O sea, los resortes tienen una fuerza que es igual a K por X, y bueno, más K por X, etcétera, y fuerza de restitución. Nos pasamos a la parte eléctrica y decimos, las fuerzas, ¿sí? Determinadas por las leyes de Coulomb, entonces sabemos que hay una constante K, una Q, bueno, el producto de dos cargas y la distancia que hay entre ellos. Pues nosotros ahora tenemos una forma de calcular la fuerza que se siente en ese campo, en algún punto de ese campo, y es a través de esta ecuación. Y lo que les comentaba hace un momento, como las variables involucradas están en 3 dimensiones, ya no puedo limitarme a las anteriores que eran, a lo mejor aparecía un vector, o como en el caso del radio, ¿sí? Para la anterior, o las de X o de desplazamiento para la de los resortes, la aceleración para el otro. Ahora tengo vectores que no están en el mismo plano, por lo tanto ya no es tan básico el cálculo. Ahora debo considerar que voy a multiplicar vectores que están en diferentes planos. Entonces, al trabajar con ellos, ¿sí? Al ver que no están siempre en la misma dirección y que no es tan fácil proyectarlos, pues tengo que utilizar la herramienta del análisis vectorial que ya conozco, que es precisamente el producto entre vectores. Entonces ahora mi forma bueno, que también lo vieron en torque, en media superior, porque aquí no se lleva torque, pero lo mencionamos en su momento, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Una de las variables siempre va a estar fuera del plano de las otras dos. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, los campos están en el espacio, entonces algunos no están en el mismo plano siempre una de las variables no está en el mismo plano. Entonces, utilizamos la herramienta que es importante recordar aquí. Si recuerdan, esto salía de calcular el determinante, ¿sí? Se calcula el determinante solo para recordar, I, J y K unitarios, en la segunda columna la A y A3, y en la tercera la B. Y es importante el orden porque recuerden que una característica de este producto, que es único de los espacios vectoriales, es que no conmuta. Entonces, A cruz B, y aquí pues es muy importante porque pues si no tus aparatos no funcionan, ¿no? Entonces, A cruz B es diferente a B cruz A. Entonces, si tú estás considerando que tu corriente va a ir de izquierda a derecha y te equivocas y haces más el cálculo y la pones hacia la izquierda, pues dices, es que no funciona, pues no. ¿Por qué? Recuerda que tienes que invertir, no sé, ¿cómo se llama? La posición de los nodos para que ahora viaje en sentido contrario, etcétera. Entonces, es importante esta parte. Recordar que el producto cruz no es conmutable, entonces la dirección del vector, de uno de los vectores, el resultante va a depender de que coloques adecuadamente esto o que tengas tu cálculo adecuadamente. Entonces, esta es la cuestión que ahora no lo describe, les digo, y está aquí. Pero nosotros en el nivel medio superior, a lo mejor desde ahí vieron vectores, pero antes de eso, igual podríamos calcular, ¿cómo le llamaban? Pues creo que sí, campo magnético, fuerzas magnéticas, así las podíamos calcular y no usábamos los vectores. ¿Cómo pasó eso? Bueno, ¿era correcto? Sí, también era correcto, porque con lo que trabajaban, y que aquí la vamos a seguir usando porque es súper práctico, nos ahorra un montón de ejercicios, pues es precisamente con la magnitud del vector y con las leyes de la mano izquierda o derecha. Generalmente es la de la derecha, pero pues ya se hizo la otra para ser incluyentes y para no estarle torciendo las manos a quien no puede hacerla de cuando va para el otro lado de la corriente. Pero bueno, entonces decíamos, sí estaba bien trabajado, solo que allá los profesores te decían, mira, es que la fuerza es igual el campo es igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad.
Ahora que sabemos de análisis vectorial, sabemos que sería imposible, entonces requerimos, por eso le puse estas rayitas. O sea, ¿cómo voy a dividir y a despejar de aquí, no? Para empezar, esto es un producto cruz. ¿Cómo se despeja un producto cruz? Y es el resultado de todo esto. Es un tercer vector que tiene el resultado de ser las determinantes o las menores de esto. Entonces, pues es casi imposible, bueno, no, sí, es imposible, no hay forma de dividir este vector entre alguno de ellos. Lo más que podría hacer es la carga, esa sí la puedo mover porque es un escalar, pero los otros son vectores, entonces no hay una manera práctica. Pero nosotros del análisis vectorial tenemos la herramienta de módulo de un producto cruz, que también lo han de haber visto como para sacar áreas de paralelogramos y luego el triple producto escalar para sacar las de, ¿cómo se llama? De paralelepípedos, algo así, pero bueno. Les decían que el módulo de A cruz B es equivalente al módulo de A por el módulo de B por el seno entre ellos. ¿Sí? Esta es la definición del módulo para este producto. Cuando yo llegue a este producto me va a salir un vector resultante que va a tener en sus componentes, ya sabemos, sí, por este, menos este, menos J por este, menos este por este, etcétera. Si no se acuerdan o ya se les pasó o simplemente quieren reafirmar, recuerden que cuando vimos la inducción ahí viene unas diapositivas con cómo se trabaja. Entonces, solo para recordar, porque a veces se nos va, pero bueno. Entonces sabíamos que el módulo de ese vector que voy a obtener aquí también se puede calcular de esta manera. Y entonces ahí es donde entra la regla de la mano derecha o de la mano izquierda. Para que nuestro resultado sea correcto, porque ya dijimos que el campo, la fuerza y la velocidad son vectores y están en el espacio y conviven entre ellos, interactúan como vectores, entonces lo que necesitamos es al final reportar un vector. Si solo tenemos esto, lo que estamos diciendo es cuál es la intensidad. Dijimos hace un momento, la intensidad es un escalar, es como la magnitud, la medida. Pero para tener bien descrito mi comportamiento, mi fenómeno, necesito un vector. Entonces, con la regla de la mano derecha ya le pongo dirección. Le digo, mira, va para acá o va para allá. Y entonces eso me permite reportar un vector al final. Entonces, pues les digo, lo que hacen con sus profesores era que generalmente el campo el campo y la velocidad los ponían forzosamente a 90 grados. Y entonces al sacar seno de 90 grados les da un 1 y pasan a este caso. Para el ángulo a 90 grados entre B y B, si el ángulo está a 90 grados entre B y B, aplica esto. Podemos sacarla, hacer despejes porque pues tenemos esta parte. También se puede con esto, pero bueno, habría aquí un factor de proporcionalidad, ¿no? Que tiene que ver con el seno, un punto 0,5, un medio, no, 3 medios, no, porque tiene que ser entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, sí lo pueden hacer, pero considerando esto. Pero la fórmula que les daban en prepa, pues no significaba que estaba mal, simplemente era el caso cuando entre la velocidad y el campo hay 90 grados. Entonces, pues ya teniendo esto, sabemos de dónde venía esto y la explicación de por qué esto. Pero en realidad, pues también lo pueden hacer de manera matemática a través de esta operación. Y déjenme ver qué más importante hay que decir acá. Ok, la regla de la mano derecha. Por ahí les dejé un video y hay otros dos que les voy a mandar, que por ahí encuentro que están muy buenos, porque es difícil explicarla. A algunos se nos complica, en realidad quien ya la maneja bien, pues no hay problema, pero una manera de verlo, si ustedes colocan su mano como con la palma hacia arriba, ¿sí? Aquí está. O bueno, de hecho, colóquenla frente a su computadora en esa forma, como la están viendo ahí. Entonces, los dedos apuntarían en dirección del campo, su pulgar apuntaría en dirección de la velocidad que lleve la partícula, o más adelante vamos a ver la corriente, y de la palma es como si colocaran su lapicero y saldría hacia ustedes la fuerza. Esa es la fuerza que se genera debido a un campo magnético producido por un cuerpo que se está moviendo, digo, por una corriente que se mueve con esa velocidad, el vectorcito rojo. Entonces, digo, es difícil de visualizar, pero por ahí está el video ya, para que vean la manipulación de una mano. ¿Cómo ve la mano para que quede esto? Ok, entonces, eh, les digo, es la manera de aplicarlo y pues así es como lo entendemos. Lo importante de aquí es entender que una de ellas siempre va a estar fuera del plano de las otras dos y no necesariamente todas están a 90 grados. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que sí porque es didáctico, pero pueden estar en cualquier dirección mientras haya un ángulo entre ellas. También eso lo vamos a comprobar allá. Es decir, si tengo mi sistema de referencia, yo puedo poner aquí la velocidad y para aquí el B. Lo que sí sé es que si yo coloco una hoja encima de ellos o una laminita, el vector de fuerza siempre va a estar hacia afuera o bueno, hacia abajo o hacia arriba, pero a 90 grados de esa hojita que coloque. ¿Sí? Entonces, viéndolo de otra forma, si ustedes dibujan dos vectores
que formen un cierto ángulo, el ángulo que quieran, en una hoja y ponen la hoja sobre su mesa. Y si ponen su lapicero justo como perpendicular a la hoja, así va a ser el campo, ¿sí? Digo la fuerza, perdón, la fuerza siempre sale ortogonal a los otros dos vectores. Entonces, al plano donde están esos dos vectores. Entonces, pues no hay de otra más que trabajar en 3 dimensiones. Por eso que les digo que aquí no nos podemos este, aislar de eso. Bueno, entonces todo visualización. ¿Cómo lo vemos cuando lo que tenemos es una varilla o un alambre, un filamento? Pues lo que veríamos es que, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento de la convención de ir en sentido contrario a las agujas del reloj del campo, nosotros enrollamos nuestros dedos en la dirección que va el campo, ¿sí? Y entonces nuestro dedo pulgar nos estaría indicando en qué dirección va la corriente, ¿sí? Entonces aquí lo ven, los dedos están enrollando el conductor. Si sabemos hacia dónde va la corriente, entonces ponemos el dedo pulgar en esa dirección y el campo saldría así como van nuestros dedos. Aquí está. Y al revés, si nos dicen, hay un campo que se está generando de esta forma y enrollamos así los dedos, entonces el dedo pulgar apuntaría hacia dónde va la corriente. Entonces hay varias formas de aplicación, pero bueno, aquí se los están poniendo. Este sería el campo. Voy. Y el otro sería la corriente. A ver, dime, Josué. Ese de la mano derecha que está mostrando ahí es lo mismo que usted dijo al principio de la corriente eléctrica, de que si va izquierda o derecha, va en sentido horario y Sí, antihorario. de hecho, Pero, ¿por qué sale ajá, al revés entonces? a ver, aquí tu campo va, déjame ver si tú ves el relojito, las manecillas avanzan para acá, ¿no? Va para acá. Entonces tu corriente, bueno, ponlo parado, sí, así, si lo ponemos así. Entonces el campo estaría saliendo hacia acá y la corriente iría de izquierda a derecha, ¿no? Entonces la corriente va de aquí para acá. Déjame ver si es cierto qué pasó aquí. Mm, mm, Déjame acordar qué pasa aquí. Creo que tiene que ver con la convención de la corriente, que la corriente se considera positiva cuando se considera como que los positrones van en el sentido contrario. Déjenme revisar eso siempre me falla, pero hasta donde recuerdo, o sea, no me falla, se me olvida, hasta donde recuerdo, la corriente no es hacia dónde viajan los electrones, sino es en el sentido contrario. Entonces, esa sería una corriente positiva, por lo tanto hay un menos involucrado, pero déjenme revisarlo. Entonces, ¿cuál tiene la dirección correcta del campo, este o la otra? La descripción es la otra. Este del dibujo tengo que ver si la corriente la están considerando como con la convención. Déjame nada más buscar rápido, porque sí, si no, eso va a confundir ahí. Pero Sí, sí porque hay entendió lo una que le convención en que en pregunté. realidad se ven como... Sí, hace rato hice una descripción donde decía que si la corriente va de izquierda a derecha, entonces el campo sale en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí se está viendo como que sale en sentido de las manecillas, si es que fuera así, ¿no? ¿Qué es eso lo que me Ajá. comentabas? Sí, ¿por qué está al revés Sí, aquí? sí, sí. Sí, déjame nada más ver la parte de corriente eléctrica para... Voy rapidito. Mm, 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 mm. Sí, es que hasta donde recuerdo tiene que ver con la convención de cómo se describe la corriente. Mm, mm, mm. Corriente de izquierda a derecha se consideran Ajá, ya. Si se acuerdan, la corriente está descrita. Ay, sí, es híjole, es que sí, eso debería ponerse así, pero la corriente se describe de esta manera. Si tú tienes un objeto por el que están pasando electrones y van en esta dirección, tu corriente se considera para acá. ¿Sí? O sea que los electrones viajan de aquí para acá, la corriente va en sentido contrario. En la que habíamos hecho hace un ratito, si las partículas y el electrón viaja de aquí para acá, entonces el campo va así. Pero la corriente, por definición, la corriente siempre va al sentido contrario de donde viajan la dirección de la corriente va en sentido contrario de donde viajan los electrones. Una forma de visualizarlo es como si fueran positrones pasando en sentido contrario, perdón. Es una convención rara, pero bueno, así se quedó. Y sí, de eso me acuerdo de que estudiaba. Si tus electrones van viajando en esta dirección, ¿sí? Si viajan en esta dirección,
tu corriente va en el sentido contrario. La corriente se considera para acá. Entonces ahí tiene que ver eso. Tu corriente te está diciendo los electrones sí van de izquierda a derecha. Estos van viajando para acá. Pero es que allá era con la carga, ¿no? Sí. Entonces el flujo de electrones se va moviendo para acá. La corriente hay un signo menos involucrado. La dirección es al contrario. Por ahí véanlo en cualquier material donde les pongan corriente, pero sí es una convención. Que los electrones viajen de izquierda a derecha significa que la corriente está apuntando para el otro lado de lo que ellos viajan. ¿Sí? Es una convención y siempre se usa. Entonces, Entonces, ¿cuál se me consideramos? olvidó comentarles ¿Lo eso. primero que dijo o el Esta dibujo? es la misma. No, es la misma. O sea, el flujo de izquierda a derecha, ¿qué es esto? Implica que el flujo va para allá. Es como si bombardearas todo esto con electrones. Tu corriente tiene un signo menos asociado. Va al contrario del flujo. Entonces aquí es correcto. El flujo va para acá. Los electrones, o sea, el flujo de electrones va para acá, aquí. El flujo va para acá. Pero tu corriente se maneja en sentido contrario. Hay un menos involucrado. Entonces, es lo mismo, solo recordando eso. La corriente se considera en sentido contrario al flujo de electrones. El Pero flujo yo de me electrones se va refería a para acá. lo El del flujo de campo. electrones es izquierda derecha. A lo del campo. Pero el campo está bien. O sea, si el flujo de electrones va para acá, el campo es, ¿cómo se le llama eso? Sentido contrario, sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí lo ves, el sentido, o sea, el reloj. Tu reloj avanzaría, para acá serían la 1, las 2, las 3, las 4, ¿no? Entonces está en sentido contrario. El flujo de electrones va para abajo. Ahí. Si va para abajo, el campo debe ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Así está dibujado al revés. Ya me maría, a lo mejor sí lo volteé. Ahí. Bueno, verifico esa, pero según yo sí. Mm, 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 mm. Y es que no me acuerdo de esa imagen. No, sí, es correcto, mira. O sea, tu relojito, aquí, tu reloj que sería aquí, o sea, iría hacia acá. Serían las 12, la 1, las 2 iría para acá. Entonces, que tu flujo de electrones vaya de izquierda a derecha, significa que el campo debe ir en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, hacia acá. Déjame ir regreso a la diapositiva. No sé que si haya escrito alguna tontería aquí, porque luego eso. No fue acá. Aquí, cuando la corriente circula de izquierda a derecha. Es que puse corriente, tiene razón. Y él estaba, entra para acá. Ajá, sí, perdón, fue error mío, entonces sí los volví. Tiene razón, si es corriente, allá debía decir del flujo de electrones, pero está bien, cambió aquella. Entonces, bueno, consideran la otra y en esta le cambio las flechitas. Pero, Ok, entonces considero la otra. Sí, ya entendí. Entonces, en el anterior es por el flujo de electrones y aquí es por el exacto, corriente. aquí es por la Ok. corriente, Y en por eso dirección de está la al corriente, revés. sí, Ok. sí, sí, perdón, pero sí, ese fue mi error. En una es el flujo de electrones pues lleva una dirección, su velocidad es para allá, pero la corriente por convención se considera en sentido contrario. ¿Sí? Y es una definición general, o sea, esa no cambia, es un estándar para toda la parte del análisis eléctrico, electrónico y todo esto. ¿Sí? La corriente siempre va a ser contraria, de dirección contraria al flujo de electrones, a la dirección de los electrones. Bueno. Entonces tengo que considerar que si o es corriente o es flujo de electrón. Uh-huh. Es que cuando calculas para una sola, o sea, esta fórmula que teníamos aquí, esta que teníamos aquí es para una carga, y en la carga pues no te queda de otra. Dices, pues la carga va para allá. La carga se está moviendo para allá, por lo tanto aplico mi regla de la mano derecha y ya ve para dónde sale. Pero cuando ya es un flujo, entonces consideras esta parte de la convención, que si son un chorro de electrones yendo para acá, en realidad tu corriente va para el otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando es una sola no hay de otra. Tu velocidad va hacia donde va el electrón y esa es la que vas a utilizar. Cuando es el flujo hay que ver para dónde te dan la corriente. Uh-huh. Entonces, voy a ver otro ejercicio, creo que hay uno más adelante, a ver si en ese, y precisamente por eso se utiliza la regla de la mano izquierda a veces, para evitar la confusión. Ahorita en el ejercicio utilizamos la de la mano izquierda. Entonces, bueno, mira, corriente eléctrica, flujo de electrones. Un electrón con una velocidad, pues es un electrón moviéndose en esa dirección. Entonces,
ya aquí me faltaba esa parte de escribir. La corriente eléctrica es un flujo de electrones, ahora ya simplemente pues hay que recordar la convención, ¿sí? Los electrones se mueven en una dirección, la corriente va en sentido contrario, se marca en sentido contrario a cómo se mueven. Sería como el equivalente, en lugar de sentir que estás cediendo electrones, es que estás ganando como positrones o electrones positivos o algo así. Es un poco una convención media rara. Voy a buscar alguna diapositiva o algún video que hable de esto, pero sí, eso podría generar una confusión para que vean cómo se define. Pero esa convención existe, pues es así y pues no hay de otra. ¿Sí? Tú vas a ver que tus electrones van para este lado, pero tu corriente va para el otro. Así se describe. Bueno, algo aquí, bueno, observaciones sobre lo anterior, que cada electrón constituye una partícula cargada en movimiento y que genera un campo eléctrico alrededor de ella, y entonces al ponerse en movimiento genera su campo magnético. Por lo tanto, dentro de en un chorro de electrones, en una corriente, en un chorro de electrones, pues todos están interactuando con todos, ponerse en movimiento, tienen sus campos alrededor, ¿no? Cuando un electrón en movimiento con su campo, el campo magnético que ya está generando, entra a un espacio donde hay otros campos, siempre va a interactuar. Ahí ya no hay manera de evitar esa interacción, ¿no? No hay, siempre y cuando entre en el campo de los otros, eso es importante. Si están a suficiente distancia, ¿sí? Van a interactuar con ellos y por lo tanto se van frenando o se van acelerando, que esa es como su utilidad. La primera que surgió fue frenar, o sea, que no lleguen tantos, que podamos controlar corrientes. Después, con el avance tecnológico, se dieron cuenta que pueden alcanzar velocidades muy, muy altas al utilizar campos magnéticos para inducir como fuerzas allá adentro en los electrones. Entonces, bueno, y en otras partículas con carga. Entonces, ya de ahí, pues fue precisamente que se generaron estos aceleradores, ¿no? Donde eso es lo que hacen. Son megamagnetos ahí, provocando una aceleración, los van acelerando, 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 hasta que cuando impactan llevan velocidades muy altas. Entonces, permítanme un momento. Entonces, pues con eso precisamente está relacionada la parte de aplicación de los imanes en muchos aparatos, ¿no? Los trenes estos magnéticos o algo así, pues es lo que te hacen, ¿no? Acelerarlos y aparte evitar la fricción. Bueno. Es posible definir un campo magnético en algún punto en el espacio en función de la fuerza que ejerce el campo sobre una partícula con carga. Recuerden que estos son ejemplos. Es muy difícil mandar una partícula. En realidad se manda un chorro aún para los experimentos con los que midieron la parte de radiación y todo esto, ¿sí? Todos los efectos Compton, el efecto fotoeléctrico, todos ellos. En realidad mandas un chorro, pero bueno, pueden considerar que se analiza uno porque de pronto en las cámaras de burbujas se ve como una trayectoria de uno solo cuando alguno se llega a captar, pero o sea, eso sí existe, pues, pero es difícil separarlos. Entonces, nosotros podemos observar aquí cómo interactúan. Es decir, si esto es un solenoide que ya conocen, un enrollado, vamos a decirle ahorita enrollado porque todavía no hemos definido esas dos. Si nosotros tenemos un enrollado y sabemos que aquí adentro se va a concentrar el campo. Estas líneas que ven aquí, eso es importante, se me olvidó mencionarles que las líneas de campo, a diferencia de las del eléctrico, estas atraviesan totalmente. O sea, la línea que ven que entra aquí va a atravesar el material, el imán, lo que sea, y le va a dar vuelta y va a salir. La otra no, la otra tiene una salida y un sumidero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el eléctrico necesitamos ¿cómo se dice? Dos cargas para que se genere entre ellas uno donde sale y otro entra, o la separación si es que son iguales. Aquí en los imanes o en los materiales imantados, las líneas son continuas. Esta que ven va a pasar por aquí, va a atravesar el material y va a salir. Entonces, precisamente ese fenómeno es el que nos permite concentrar campos, como en estos casos. Obviamente esto es como si lo hicieran girar, va a estar en todo el espacio. Pero ¿qué pasa si yo hago aquí un corte transversal? Si yo meto una laminilla y quiero ver qué está pasando aquí. Yo lo que observaría, pues primero son las salidas, ¿sí? Van para aquí las flechitas del campo, entonces observaría las salidas del campo, como varios alfileres que están saliendo hacia mí por acá. Si yo trato de hacer atravesar una partícula cargada entre ellos, si la lanzo con una cierta velocidad, yo sé que esta partícula, por ya llevar una velocidad, va a generar su campo alrededor, ¿sí? Se va a generar su campo magnético y entonces salir tocando estos, pues va a interactuar con ella. Entonces hay dos opciones. Una de ellas es que me ayuden y la vayan empujando, ¿sí? Y la otra es que me la vayan frenando. Entonces, pues un ejemplo medio burdo, pero es algo así como, bueno, ¿qué pasa si tanto el campo como la velocidad de la partícula están en la misma dirección? ¿Sí? Si yo tengo D que va en dirección, digamos, de X, vamos a poner aquí como si esto fuera X, y aquí está Y,
Entonces, ve la velocidad es en X y el campo magnético también va en X. Entonces, lo que yo observaría, pues es que, como en una carretera, tengo una carretera, una parte recta, entonces un auto va por acá, hay varios autos que van ahí, yo voy en mi carril, no hay una interacción, si hay suficiente distancia entre ellos, no hay una interacción real, ¿no? Entonces, yo puedo libremente pasar, atravesar y salir del otro lado y sin que los demás me afecten. Pero si estos empiezan, si va imaginando que lleva aquí como unos alambritos, ¿sí? No sé, de su campo, algunos alambritos, y empieza de alguna manera, a interaccionar con los alambritos, recuerden que no se pueden cruzar, pero te mueven. O sea, se deforma la dirección y todos se van contribuyendo, entonces esta partícula pues le van a pasar dos cosas, ¿sí? Hay algunas veces en que la avientan con más fuerza y hay otras veces en que la frenan. Entonces, si el campo, y eso de la fórmula lo vemos, si el campo, bueno, vamos a ponerte proporcional, bueno, igual, la cosa es muy fácil escribirla. Entonces, B cruz B, recuerden la magnitud, creo que lo puse más adelante, pero si el ángulo es módulo de B por el módulo de B por el seno entre ellos. Si el ángulo que hay entre ellos es cero, pues obviamente a mí no me va a afectar lo que el campo de los demás esté produciendo. Yo paso por la libre, ¿no? No hay nada que hacer. Pero si hay campos con una cierta inclinación proveniente de los otros lados, y si el campo magnético generado por estos se interactúa con la velocidad que lleva mi partícula, pues entonces esto se va reduciendo, sigo, se va aumentando. Entonces, bueno, un ejemplo. Un electrón con una cierta velocidad es una sola partícula, estamos en la parte discreta, entra a una región de campo magnético. Como ya dijimos, aquí las interacciones son en el espacio. Por lo tanto, pues nuestra misma notación nos va a indicar que estamos trabajando en espacio. Tenemos los unitarios. Porque debemos recordar que los campos están conviven en el espacio. Entonces, el electrón va viajando en la dirección de I. Vamos a poner aquí nuestro dibujito. Va viajando en dirección de I. Positiva, sí. Nuestro campo está en dirección K, pero además K negativa, por este menos. Entonces, nuestro campo está para acá abajo. Y nosotros, este ejercicio pues es muy didáctico, muy noble, porque dijimos que el tercer vector, el de la fuerza, va a salir del plano que forman ellos dos. Entonces, por las propiedades del producto cruz de los vectores unitarios, pues ya sabemos que I por J nos va a dar el K positivo, J por K nos va a dar el I positivo y K por I nos va a dar el J positivo. Luego, si nosotros hacemos los contrarios, recuerden que hay un signo menos implicado, entonces J por I nos da un menos K, K por J nos da un menos, etcétera, y bueno, ya ahí los signos los podemos cambiar, pero bueno, esta es la base. Entonces, nosotros ya podemos intuir, bueno, de hecho ni siquiera es intuir, es deducir, porque si es sobre conocimiento, podemos deducir hacia dónde va a estar la fuerza. Nuestra fuerza, si vamos a multiplicar el I por el K, pues nuestra fuerza ya sabemos dónde va a salir, ¿no? En el tercero, pero además hay un signo menos implicado, entonces pues nos va a salir hacia menos J. Pero bueno, suponiendo que no fueran estos, que nuestros vectores en lugar de estar alineados con los ejes estuvieran ahí a la mitad, digamos que nuestro vector de velocidad nos dice, mire, el vector de velocidad está en 2,3,5 y el vector de campo está en 1,0,2. Eso ya nos está diciendo que los vectores están aquí en medio del plano. Nuevamente es como si pusieran una hoja sobre los dos y mi fuerza va a quedar saliendo o perpendicular a esa hoja, ¿sí? La fuerza que cubra, la hoja que cubra los dos. Entonces, aquí les digo, es didáctico, pues una está en I y otra está en K, no hubo problema. Entonces vamos a determinar la fuerza que se ejerce sobre el electrón en este sistema, ¿sí? Y lo que tenemos pues es nuestra ecuación de fuerza. Tenemos los valores, ya nos los dieron. Hacemos nuestra operación, calculamos, podemos hacer el determinante y nos va a salir ese resultado, podemos hacer la magnitud y luego con la regla de la mano izquierda o derecha, hay una opción, hay varias convenciones, pero una opción es que si estás utilizando, como se dice, un vector negativo de campo, pues utilizas la de la izquierda. Les voy a mandar ese video porque a fuerza hay que verlo físicamente, ¿no? Mover la mano y ver cómo se hace y recrearlo, entonces se los mando, porque si no, luego eso confunde un poco. Hasta media superior, luego se queda uno con el de la derecha. De hecho, apenas hice un examen para nivel nacional, diseñé un examen y los profesores de la media superior, sin querer puse la mano izquierda y los de la media superior se me echaron encima, que estaba yo equivocada porque era la regla de la mano derecha.
Entonces, pues ya lo quité porque entendí que en el sistema a nivel superior, no del poli, en general, es para el CENIVAL de todo el país. Entendí que no lo usan, entonces, pero me acuerdo ahorita mucho de eso, que sí se me echaron encima todos los prepos físicos y matemáticos. Bueno, entonces, hacemos por medio del módulo y sacamos que la fuerza, ya dijimos, todos estos son productos escalares porque son los módulos. De hecho, sí lo puse en negritas, más bien aquí me faltó esta. Esta todavía es vectorial. Entonces hacemos los productos y esto nos queda como resultado esto, ¿no? Donde aquí se estaban a 90 grados, porque así los colocamos para uno en K y otro en I, implica que entre ellos hay 90 grados. Entonces el seno de 90 es un 1, hacemos las multiplicaciones y obtenemos que la fuerza, la magnitud solamente es de 1.6 por 10 a la menos 15 newtons. Y con la regla de la mano izquierda, pues ya podríamos conocer en qué dirección va. Si nosotros jalamos nuestro vector de velocidad, ¿sí? Ponemos nuestro dedo pulgar en la B, luego el campo, por eso traten de ponerlo y vean que con la mano derecha, pues queda un poco choca nuestra mano. Entonces lo que hacemos es voltear la otra, es B, con el B hacia abajo y jalamos. Digo, les voy a mandar el video porque eso es complicado, pero cuando lo hacemos nos da que la palma va a apuntar hacia, ay, perdón, se me fue, hacia menos J. Entonces, pues de ahí sale la dirección. Si a alguien se le complica mucho porque hay quien no es para nada motriz, pues hace su determinante y le va a dar lo mismo. Hay algunas que se van a volver cero porque tenemos ahí una componente que va a faltar en términos de estos. Lo van a hacer vectores. Por ejemplo, B va a estar en menos 0, perdón, en 0,0, menos 0.1. ¿Sí? B va a estar en 10 a la 5,0,0 y bueno, y J y K lo hacen y también les va a seleccionar. Cualquiera de los dos sale. Les mando el video para este y hacemos más ejercicios con eso. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué sucedería si el campo ahora es negativo? Eh, Perdón, no es cierto, si está en I. Si en lugar de estar en B, está en I. Entonces, tanto mi velocidad como mi campo es en I, y hace un momento lo vimos. El seno entre ellos va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, si el seno, sí, seno de cero es cero, entonces, si ambos están en la misma dirección, pues nos va a dar que no hay fuerza. No hay una fuerza realmente ejerciéndose. A fuerza se necesita el mínimo de ángulo entre el campo y la velocidad para que aparezcan fuerzas. Si no, no interactúan. Entonces, eso es lo que pasa en la segunda. ¿Sí? Ya que B y B son paralelos, pues no se genera el tercer vector que sería el de fuerza. No hay manera de generarlos. ¿Sí? Están uno sobre el otro, no se puede generar el tercero, tanto matemáticamente como físicamente. Y el último nos dice que si la partícula fuera un protón, pues simplemente es cambiarle el signo. Nuestro resultado al final, como lo que trabajamos, ¿sí? El signo fue parte de la sustitución, entonces al cambiar un electrón por un protón, simplemente cambia el signo. Se multiplica por un menos uno. Bueno, déjenme ver cómo vamos en tiempo. Sí, sí, no, ya me voy rapidito aquí. Entonces, esta parte es todo lo referente a la parte discreta, al análisis de discreto. Nosotros siempre pasamos a continuo porque en la realidad pues es complicado, ¿no? Agarrar un micropedacito de imán y describirlo. Lo que en realidad tenemos son cuerpos imantados. Entonces, ¿qué pasa con el campo que generan esos cuerpos imantados? Que además pues tienen diferentes configuraciones en cuanto a estructura, ¿no? Para ello, pues tenemos la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es la generalización de discreto y es donde les decía que ya no lo voy a hacer mucho porque ya lo hicieron ustedes y ya lo vimos mucho, ya lo trabajamos juntos en la parte eléctrica. Tiene que ver con que voy a agarrar un pedacito, así como le hacía para el diferencial de carga, que agarro un pedacito del imán. A mí me interesa sentir en este punto el campo, entonces agarro un pedacito del imán, considero la distancia a la que está, ¿sí? Y después, a través de esta herramienta fantástica, pues hago la suma de todas para ver realmente dónde estoy. Esta es mi ley de Biot-Savart, mi ecuación de Biot-Savart para calcular el campo o el diferencial de campo, el poquito de campo que voy a sentir debido a esta distribución pequeñita. ¿Sí? O sea, por esta distribución voy a sentir este campo. ¿Qué pasa si agarro todo? Entonces, pues de cada uno me va a llevar a un campo y la manera en que lo voy a hacer, pues es a través de la integral. Y ahí, pues nuevamente regresamos a que puedo tener de línea, de área o de volumen. Por eso le decía que esa parte pues ya no la voy a deducir. Y nuevamente, no olvidar que los campos interactúan en tres dimensiones en el espacio. Entonces, pues me aparece esto, ¿no? Es el diferencial de línea por R, que en este caso está representando ¿cómo se llama? El vector unitario hacia donde quiero sentir la fuerza. Entonces, al igual que con Coulomb, yo puedo cambiar esta R por R sobre R.
Entonces, o voy a tener esta ecuación, esto es solo para el diferencial. Cuando ya quiera todo, pues ya se saco las constantes e integro. Generalmente dejo adentro lo que todavía no sé si sea constante y ya luego lo saco. Es como una forma general, pero esta es la fórmula y esta es como la importante aquí. Ya todo lo demás ya lo han hecho, simplemente pues después vamos a hacer ejercicios para ver exactamente qué es cada término. Entonces, decíamos, sustituyendo el unitario, vamos a obtener también esta. Entonces van a encontrar aquella o esta, una donde es R sobre R3, pero no es otra cosa que sustituir. Este es un vector, no es vector. A lo mejor me faltaron ahí D y ya, bueno, son constantes. Entonces, creo que adelante se los puse. Recordar que la permeabilidad magnética tiene un valor, ahí está. Lo demás pues me lo tienen que dar, lo tengo que deducir. R es la distancia al punto eh, de donde está pasando la corriente al punto que me interesa, donde quiero sentir qué campo se genera. Bueno, ¿qué características tiene el campo? El campo magnético disminuye con el cuadrado de la distancia, ya lo vimos en la original, antes, o sea, cuando todavía tenemos el R unitario, disminuye conforme la distancia aumenta y además al cuadrado. Entonces hay una disminución ahí rápida del campo. Sí hay distancias en donde ya el campo no es perceptible, aunque ahí está, no es perceptible. Eh, la intensidad del campo es directamente proporcional a la fuente. ¿Sí? Eso ya lo vimos también en la configuración de los dos imanes. Cuando el objeto es muy grande, una forma de verlo es estas grúas que tienen un magneto para cargar metales, pues es un campo muy intenso, por eso es que pueden levantar cosas pesadas. Creo que incluso hay autos que ya suben así, pero bueno, la verdad físicamente nunca lo he visto, pero creo que sí hay magnetos que usan para cargar carrocerías y todo esto que son metálicas, ¿no? Y armar. De hecho, en las fábricas creo que eso sí he visto los videos, que arman con piezas ya eh, robóticas, brazos robóticos que tienen un imán, pegan y sueltan. O sea, y ese campo obviamente no es un imán permanente, porque entonces imagínense despegar lo que están agarrando, se dañaría. Entonces gradúan para que sea la intensidad adecuada para cargar y que no se suelte, luego colocan, cortan la corriente y entonces ya puede soltar y se va, ¿no? Entonces, bueno, la intensidad de la fuente, que era esto, es una cantidad vectorial que tiene que ver con la longitud eh, o la distancia por la que está pasando el flujo de electrones. Entonces, todavía conserva su calidad de vector. Y bueno, las relaciones, esto es lo que les dije hace un momento. Todavía vamos a tener campos que se generan, campos magnéticos, es importante que se generan por conductores rectilíneos o curvados o por espiras, por solenoides, son como de las principales aplicaciones. Cuando tenemos alambres, cuando tenemos las espiras, una sola espira, y cuando tenemos los solenoides enrollados, bobinas, etcétera, que hay una concentración. Entonces, esta va a ser la fórmula ya deducida para una carga que se mueve a una cierta velocidad, ¿sí? Este es su fórmula como importante. Recuerden, esto puede ser R cuadrada si aquí ponen el unitario, ¿sí? Esto es vectorial, esto es vectorial, esto es una magnitud de un vector y esto de aquí son constantes. Su fórmula importante es esa. Ya saben cómo se deduce porque lo hicimos para campo, solo aparece ahora esta diferencia, ¿no? En lugar de K por Q y todo esto, pues como solo depende de la distancia y aquí de la posición y el vector, sino después les mando. Creo que se los subí en el video y bueno, se los voy a poner en el video y en el material. La segunda es del filamento, se utiliza el mismo principio básico que ya vimos para campos y luego para potenciales, que es que se cancelan en algunos, que viene, sí, allá eran fuerzas eléctricas, aquí son magnéticas, entonces igual agarramos un DL, bueno, al final llegamos a esta fórmula. El campo magnético para un alambre recto y largo tiene esta fórmula. Y la deducción es muy similar a la que hicimos allá. Luego. Por eso decía que esta parte pues ya no la voy a decir, aunque sí se los voy a poner ahí en material por cualquier cosa, tanto los videos como la deducción por pasos, en las notas por cualquier cosa que quisieran verla o se les hubiera olvidado de pronto digan, ¿y de dónde salió? Okay. En el centro de una espira, lo mismo. Ya tenemos cuál es la intensidad del campo en el centro de una espira y está dado por esto. ¿Sí? También ahí les pongo la dirección, digo la dirección de la deducción. ¿Sí? Entonces, en el centro de una espira, esto es lo que siente un objeto que coloquemos ahí, debido al campo. Y finalmente este que se utiliza mucho, que para sus áreas se utiliza mucho, que es los de enrollados solenoides, todo esto, ¿sí? Entonces aquí nada más recordar, hay de pronto un error persistente, que es el del número de espiras. Este es el número de espiras total y a veces les ponen esta fórmula. Este es el número de espiras por área. Entonces, ahí les tienen que decir cuál de los dos se utiliza, pero son equivalentes. ¿Sí? Este seguramente si ya lo vieron y lo usaron mucho. Entonces, la intensidad del campo es esto. También ya después yo creo que vamos a hacer un ejercicio, o se los pongo de
cuando es por fuera, cuando es al centro y cuando es a una cierta distancia. Ay, por el tiempo. Pero bueno, ese ya lo han trabajado, ya vamos a hacer algunos ejercicios de eso. Posiblemente esta sea la parte que evalúe. Hay mm, hay unos ejercicios que utilizan aquí, pero en realidad para el área que ustedes trabajan no son tan relevantes, salvo el hecho de que utilizaran un enrollado muy, muy grande, que la verdad no entiendo mucho la utilidad comparado con alguna medición, pero en realidad ustedes siempre utilizan enrollados finitos. En física, para ver efectos de borde y discontinuidades y todo, pues sí se utilizan estos, ¿sí? O incluso los rollitos, pero yo no he visto que ustedes utilicen mucho eso, o sea, esos que haces como una pulserita, como con los gusanitos estos de que enrollas esta punta con la otra y los pegas, pero creo que aquí, como toroides, pues, o algo así, creo que no se utilizan, creo que aquí es el finito. Lo voy a revisar, pero pues si es eso, vemos un ejercicio para ver cómo, cuando esto tiende al infinito, y entonces hay que integrar porque no conoces la longitud y son muchas y etcétera, pero creo que en realidad no lo usan. Lo voy a revisar. Le voy a preguntar a algunos de los profesores que dan en más avanzado. Bueno, aquí está cómo calcular en un alambre de cobre que no tiene un recubrimiento. Entonces, quieren ver que puede conducir su corriente de 50 amperes y no se sobrecalienta, porque una vez que se sobrecalienta, pues se quema y ustedes ya saben qué pasa ahí. Y se hace circular una corriente con esa magnitud y lo que quieren calcular es la distancia del eje del alambre. Ay, creo que ya no me va a dar tiempo de verlo, porque si no también, no, espera, tratamos más rápido y si no en la que sigue lo explicamos. La magnitud del campo magnético resultante, ¿sí? Por colocar a una cierta distancia, no, perdón, el campo ya está, lo que quieren ver es a qué distancia lo pueden colocar para esa interacción. Entonces, ahí está su objeto que quieren calcular, el alambre, la distancia, el punto, etcétera. Suéltalo. Ahí están mis datos. Ya tengo la magnitud para un alambre que es esta. Entonces simplemente es sustituir y despejar. Por eso decía que estos ya eran fáciles. La parte en donde me podría aventar otras 3 o 4 clases explicadas es en la deducción, pero lo hicimos con campos, entonces es muy fácil replicarlos a esto. Ya cuando vean van a ver que es muy sencillo replicarlos a esta parte. Bueno, tenemos una fuerza más que se llama fuerza de Ampère, ¿sí? Que son los campos magnéticos que actúan sobre las cargas para que las muevan de la trayectoria. Y esto es donde les decía que es como muy importante la generación de esos campos, porque así podemos controlar varios aparatos. Entonces, bueno, esto tiene que ver con desviar la trayectoria. Tampoco la ven mucho aquí, pero igual aquí estaba pensando ponerles un video que es muy padre de una recreación. Voy a ver si todavía lo tienen aquí o si ya lo tradujeron, porque hay uno, pero es en inglés. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, esto ya se los dije hace un momento, la representación escalar de la fuerza. En este me espero, voy a buscar el videito, eso que les digo de donde se ven los efectos reales. Entonces, esto ya es como cultura general. Este, pero bueno, esta parte, esta les digo, las vamos a estar utilizando. No pasa nada, si igual que yo son como, a mí me cuesta mucho trabajo estar haciendo con la mano derecha las cosas y a veces con los 3 dedos. De hecho, les puse una diapositiva para que vean esa otra que es la que otros profesores utilizan. Entonces, yo generalmente, si se puede, hago el determinante y ya me sale en automático. Soy como un poquito más matemática, aunque sí puedo hacer el otro, pero a veces me cuesta trabajo y a mí me desespera que las cosas me salgan lento, entonces luego utilizo la otra. Pero en general pueden utilizar cualquiera de las dos. Bueno, esta es la otra opción, ¿sí? Entonces utilizan la mano, pero ahora la colocan de esta manera. Entonces el campo va en el dedo, que es este índice, va en dirección de la corriente o de la velocidad que lleva la corriente. El dedo medio va en dirección del campo y entonces sí, ahí sí están curvados sus dedos. No están así estirados como los pone ahí, sino cuando doblan sus dos dedos de en medio se hace como un sistema de referencia, ¿no? Tridimensional. Y entonces la fuerza va a salir en este caso, ¿sí? Si ahora fuera negativo, pues hay que voltear el dedo para que vaya hacia la negativa, el campo a donde va. Entonces, esa es una opción. Pero sí, a mí luego me conflictúa poner los dedos en las direcciones que van. Entonces, yo hago la operación y nada más compruebo con esto. Les voy a mandar unos videos de cómo mueven las manos, donde se vean claros, para enseñarles esto. Por ahí hay varios, pero bueno, busco unos. Aquí hay varias bibliografía que refuerza esto, pero también les voy a poner algunos directos. Este último, el de física de laboratorio, pues es algunos cálculos, pero se los pongo, es precisamente para la ley de Biot-Savart, pero se los pongo como videos didácticos en su material. Bueno, luego, pues fue como mucha introducción, sé que la mayoría ya lo habían visto, pero pues había que recordar, porque luego sí se nos pasa. Y ya la parte de los ejercicios los vamos a estar practicando, haciendo ejercicios para que
para que vean, porque en realidad ya vamos a usar fórmulas armadas, les digo, porque ya saben cómo sacarlas. Si acaso les explicaré yo rápido de dónde la sacaron. Pues 5 minutos y ya vamos a descansar. Yo llevo desde 8:30, bla, 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 bla. Y sí me gusta hablar mucho, pero es el día pesado. Bueno, si no hay dudas por ahorita, hasta que empecemos a hacer ejercicios, nos vemos mañana. Recuerden que mañana vamos a hacer repaso de examen. O sea, vamos a explicar algunos ejercicios de las posibles variaciones que les podrían tocar. ¿Sí? Hay 2, 3 variaciones, entonces pues depende del salón y del diseño, les puede tocar. Entonces mañana vemos eso y vemos lo de su práctica. Entonces, si ya no hay dudas por ahorita, nos vemos mañana y ya se pueden ir a descansar. Gracias, maestra. Descansen. Hasta Gracias, mañana. maestra. Que tenga buen día. Hasta Bye, luego. gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Cuídense, bye. Gracias, maestra. Hasta mañana. Cuídense, bye, Mariana.